Ahí va, pónganse serios, va pizarra, muy buenas tardes, buenas noches. Es el 12 de junio del 2025, 19, 9 horas. Y hoy, el día de hoy, vamos a tener la plática de nuestro querido amigo, maestro, próximo doctor Didier Ferrey, que va a exponernos experiencias en la reciente reunión que se tuvo de las Naciones Unidas para la Reducción de Riesgos de Desastres en Ginebra y en la cual él, junto con su grupo de trabajo, fue merecedor nada más y nada menos que del premio Sasakawa. ¿Ok? Dada la pizarra, Didier, ya estás para compartir pantalla y pues adelante. Listo, no, gracias Juan Carlos por la invitación. Y pues no, nada, esto es obviamente un fruto de estar pues en el doctorado y de haberte conocido, de ser también egresado de gestión integral de riesgos de NAPROC, porque pues soy egresado obviamente a distancia, pero también soy egresado. Entonces, no, efectivamente hoy lo que quiero contarles es un poquitico más unos relatos de lo que fue la plataforma global, de algunos antecedentes que se dio efectivamente en Ginebra, Suiza, la semana pasada, del 2 al 6 de junio. Con respecto al tema de gestión de riesgos de desastres, vamos a mirar esto de la plataforma, los antecedentes y cuáles fueron los resultados, pero nuevamente lo digo como relatos, no tiene que ver con un interés de mirar resultados ni nada por el estilo, porque es tan grande la reunión. Hoy estaba viendo algunos indicadores y son cerca de 2.000, 3.000 personas que asistieron a lo largo de todos los días. Entonces, no es con el ánimo de ni presentar resultados ni estadísticas, sino una visión que tuve y esos relatos con respecto a este tipo de cosas. Digamos que a mí este viaje me sale hace más o menos un mes. No estaba en mi mente ir a una plataforma global, por lo menos tan en el corto plazo en estos días. Yo he estado en varias regionales, pero en una global no, sobre todo en Ginebra, Suiza. Entonces, esto se lo debo a una invitación que me hizo la Red Global de Organizaciones de la Sociedad Civil para la Reducción de Desastres, GNDR por sus siglas en inglés, que es una entidad con la cual mi fundación está adscrita y desarrollamos un proyecto en el cual hicimos un taller aquí en Colombia. Digamos que nos encargaron realizar un taller en Colombia sobre sistemas de alerta temprana. Y ese taller era preparatorio, efectivamente, para irlo a exponer a Suiza. Entonces nos dieron el taller de Colombia, lo hicimos en Medellín. Efectivamente se congregaron las organizaciones de la sociedad civil que hacen parte de GNR en Colombia, se dio un resultado del taller y estos resultados fueron los que nos solicitaron GNR que efectivamente expusiéramos allí. Entonces, hace parte, es un agradecimiento a la red global porque fuimos financiados por ellos en un marco de, obviamente, de austeridad, entendiendo todo el contexto actual en el que estamos con la financiación del tema de gestión de riesgos por Trump, pero pues la red global hizo su aporte. Estuvimos financiados con un proyecto de Gran Bretaña. Digamos que aquí hago un aporte en torno a lo que es la red global, y es que dentro de sus objetivos están 8 mensajes para el llamado de acción. Entonces, digamos que la red global agrupa muchas instituciones, cerca de 2.000 instituciones a nivel mundial, y ellos convocan a los Estados miembros, a los responsables políticos, a los profesionales y a las partes interesadas para que defiendan 8 lineamientos, 8 mensajes en la participación de la plataforma mundial global en el 2025. Ellos hacen énfasis en que se debe escuchar a las comunidades y ese era el mensaje que nosotros llevábamos: financiar la alerta temprana y la acción a nivel local. Ya miraremos qué es ese tipo de temáticas. Reforzar la reducción de riesgos de desastres en zonas de conflicto. Aquí hacemos una acotación, es que en Colombia el conflicto no hace parte de las labores de los desastrólogos por ley. O sea, por ley no hacemos parte. Ya después lo explicaremos.
hacer que la reducción de riesgo sea jurídicamente vinculante. Eso también ahí estamos porque el taller se organizó con autoridades aquí en Colombia y obviamente allá en Suiza también fueron autoridades. Institucional la reducción de riesgos inclusiva, invertir en la reducción de riesgos de desastres local y ecológica en un componente de soluciones basadas por la naturaleza, si así lo quiere uno ver, aplicar un enfoque que abarque a toda la sociedad y hacer que todo el desarrollo se base en los riesgos. Vemos que estos son los 8 llamados que hace GNR y nuevamente en la línea de agradecimiento que tengo con ellos, pues se los expongo a ustedes. Efectivamente, pues pudimos asistir a esta octava plataforma global para la reducción del riesgo de desastres que se llevó a cabo en Ginebra, Suiza, del 2 al 6 de junio de este año, la semana pasada efectivamente. Yo llegué el 2 de junio y me devolví el 6, digamos que el último día no alcancé a estar en mayores cosas, pero pues esto es más o menos lo que percibimos del tema. Quiero nombrar unos antecedentes para que logremos entender un poquitico de dónde nacen estas plataformas globales y por qué se están haciendo y hacia dónde, cuál es la tendencia. Y digamos que tal vez el primer antecedente general en Latinoamérica obedece a algo que se llamó la primera Conferencia Interamericana para la Reducción del Riesgo de Desastres, Cartagena 1994. En Cartagena, en cabeza de Omar Darío Cardona, en esta época, incluso como director nacional, unos meses antes de que él se ganara el premio Sasakawa, porque Omar Darío es uno de los primeros premios Sasakawas, él organiza desde en ese momento la Dirección Nacional para Prevención y Atención de Desastres de Colombia una conferencia en Cartagena. En Cartagena hay un centro de convenciones, es uno de los más grandes de la región, y entre marzo 21 al 24, él organiza eso que se llamó esa primera conferencia interamericana para la reducción del riesgo de desastres. Nosotros el año pasado con Omar Darío y con otra entidad que también dirijo que se llama la Sociedad Colombiana para la Gestión del Riesgo de Desastres, organizamos la tercera conferencia. Eso fue en mayo del año pasado. Digamos que es una continuidad de esto. Ahí lo que ustedes están viendo es la portada de los 3 tomos que se publicaron a raíz de esa conferencia. Y este fue tal vez una de las primeras reuniones que se organizan en la región en el tema de desastres. Allí se reunieron representantes de gobiernos de las Américas, organizaciones, instituciones, agencias regionales, subregionales y gubernamentales y no gubernamentales, profesionales, profesores e investigadores de entidades públicas y privadas. En esta época yo era aún estudiante, tenía sueldo de estudiante y no pude ir desafortunadamente a Cartagena, pero tengo de los partners que estaban, sí fueron, y ahí surgen 3 tomos con esa portada en el marco de algo que se llamó el Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales. Entendiendo históricamente hablando que en esa época era correcto decir desastres naturales, hoy sabemos que es incorrecto, pero esta reunión fue muy interesante porque fue preparatoria, entre comillas, para enviar un mensaje a la reunión que se iba a hacer en Yokohama un mes después, más o menos. Es decir, Colombia reúne a las Américas y dice, tenemos que enviar un mensaje a esa reunión que van a hacer en Yokohama unos días después de esta. Y efectivamente, estos talleres en esa época eran muy interesantes porque eran muy participativos. Ya miraremos algo de la plataforma mundial y de las plataformas regionales, pero esto era muy participativo. Se metía uno en mesas de trabajo, se discutían los temas, esos temas se englobaban, iban a unos equipos de trabajo, estos equipos de trabajo reunían las ideas y se nombraba un jefe, un chef, un presidente de la reunión y él hacía un comunicado público. Vemos que como herramienta fue una forma de que el conocimiento colectivo aportara a la gestión del riesgo de desastres. Lo que uno busca hoy con todas estas redes es que el conocimiento colectivo maximice todo este tipo de ideas, que es algo que en las últimas plataformas regionales no se ha dado. Es decir, yo entro a esta plataforma global de Ginebra porque soy miembro de 2 entidades, GNDR
y algo que se llama la red Arraíz, que en México también es bastante fuerte. Entonces yo soy miembro en Colombia de esas dos, pero es por entrar, por estar en ellas dos que ingreso a Ginebra y puede uno discutir. Aquí no, esta era absolutamente abierta. Uno escogía la mesa, uno escogía la reunión, y a discutir y a pelear y a hacer todo lo que se hiciera. Entonces, esta se hace un comunicado, Mar Darío, resume un comunicado que efectivamente se envía posteriormente a Yokohama, que fue del 23 al 27 de mayo. Estamos hablando de un par de meses después. Y en Yokohama se llega de estas reuniones, efectivamente sale un comunicado público, sale unas conclusiones, salen unas memorias y una declaración. Y en esta declaración efectivamente se retoma lo que se hizo de Cartagena y efectivamente dentro del comunicado hay un resaltado de lo de Cartagena. Hay un párrafo que se escribió aquí con todas las entidades que queda igual en la declaración de Yokohama en inglés. Es decir, el párrafo en español es diferente, pero el párrafo en inglés queda igualito en Cartagena y en Yokohama. Y básicamente ese párrafo lo que dice es que es necesario involucrar a las comunidades con un criterio participativo para profundizar el conocimiento acerca de la percepción individual y colectiva del desarrollo y del riesgo. Esto está escrito hace 30 años y es como si lo dijéramos de ayer y que hubiera pasado la semana pasada ahí en Ginebra y que hay que investigar las características culturales y de organización de las sociedades, así como sus comportamientos y relación con el entorno físico y natural que favorecen o impiden la prevención y mitigación y que estimulan o limitan la preservación del ambiente para el desarrollo de las generaciones futuras. Aspectos de fundamental importancia para poder encontrar medios eficientes y efectivos que logren reducir el impacto de los desastres. Es decir, del 94, marzo del 94 a hoy, pues esto es absolutamente activo. Entonces, digamos que en ese momento Mardarío y el sistema tienen una visión de desarrollo del tema casi que décadas por delante. Cuando uno escucha a Mardarío, ya uno lo escucha 2 o 3 décadas por delante. Esto obedece a eso. Y entonces, efectivamente, Yokohama es como una primera plataforma global, no se llamaban así, fue una reunión mundial donde pues los países del mundo lo que hacen es efectivamente empezar a interesarse del tema. Ya entonces, a partir del 2004 se elimina el Decenio Internacional para la Reducción de Desastres Naturales y venimos a esa plataforma Yokohama y a la Oficina de las Naciones Unidas para la Reducción del Riesgo de Desastres. Se deja de hablar de desastres naturales y comienza entonces una etapa de unos lineamientos de esa declaración de Yokohama. Se dice, en 10 años nos reunimos, más o menos, para mirar a ver qué estamos. Se dan unas pautas. Omar Darius es más o menos como una lista de chequeo, sin ser exactamente una lista de chequeo, pero a partir de allí se dan unas líneas de acción que tiene que seguir el mundo en el tema de los desastres. Obviamente ya ha pasado Armero, ha pasado México, en los 99 y 2000 en Colombia se activa un volcán que se llama Galeras. El volcán Galeras unos años después mata a unos científicos, está al lado de una ciudad, se genera el volcán del decenio, pero se elimina ese tema de naturales de los desastres. Entonces, comienza a pasar el tiempo, entonces entre el 94 y el 2004 empieza a trabajarse y ocurre en noviembre del 2004 la segunda conferencia interamericana para la reducción del riesgo de desastres en Manizales, del 17 al 19 de noviembre del 2004. También preliminar a una reunión mundial que fue la de Yogo. Es decir, Yogo en 2005 se reúne 10 años después de Yokohama para empezar también a seguir la misma línea. Entonces nos reunimos, esta sí tuve la oportunidad de ir en Manizales con Omar Darío, con toda la red, en ese momento estuvo toda la red latinoamericana de estudios sociales, y efectivamente sale una declaración para que se lleve a Yogo. Entonces, este es el segundo antecedente. Entonces, se genera ya unos marcos de acción. Mire que en Yokohama no se habla de marco, pero aquí ya es un marco de acción en el cual lo que se pretende es generar recomendaciones para que los países miembros
de Naciones Unidas empiecen a seguir una línea. Ya mire, estrategia internacional de la reducción de desastres, ya por ahí no aparecen naturales por ninguna parte. Y entonces de Manizales se envía una comunicación efectivamente para la reunión de la Conferencia Mundial de Reducción de Desastres para que sea interpretado desde ese componente suramericano. Aquí viene lo que Virginia Costa dice y es la diferencia entre la gestión de riesgos de desastres del norte y la región y la gestión de riesgos de desastres del sur, que es parte del proceso importante en donde nos apropiamos y donde vienen varios de los escritores, Antonio Oliver Smith y todos ellos, porque pues es nuestra forma de interpretar esta gestión del riesgo de desastres. Para 2006, estamos hablando un par de años después de Hyogo, las Naciones Unidas aprueban por una resolución, es esta que ustedes ven aquí, la creación de las plataformas globales. Es decir, por eso Yogo no está ni Yokohama como una plataforma regional, sino que a partir de 2006 Naciones Unidas dice, mire, es importante, invirtamos, metamos la ficha y empecemos a generar plataformas globales con base en lo que se dice en Yogo. Yogo dice, tenemos que hacer un plan de acción a 10 años y en 10 años nos tenemos que reunir y dar las pautas y efectivamente ahí es cuando nacen, entre comillas, las plataformas globales. Estas plataformas globales, digamos que son un foro, primero para intercambio de información, segundo para que se realicen debates sobre acontecimientos, adelantos técnicos, adelantos sociales, para que el conocimiento se socialice, empieza a funcionar una democratización del control, entendiendo que ya Colombia lo llevaba una década, más de una década antes, y que se establezcan alianzas entre los diferentes sectores que empiezan a intervenir. Al principio muy pocos, después ya empiezan a desarrollarse muchos más sectores, todos con el propósito de aumentar esa implementación de la reducción del riesgo de desastres, con el aumento de la comunicación y con la coordinación entre los distintos grupos interesados. Nuevamente ya Naciones Unidas y se vuelve multilateral, se vuelve de interés mundial y esto permitía a los gobiernos tener una línea, pero a las ONGs, a los científicos y a los profesionales de distintos campos e incluso a las mismas Naciones Unidas, compartir experiencias con esos lineamientos estratégicos para la aplicación de un marco que viene después que se denominará Sendai 2015-2030. Este ya va para 15 años. Entonces, estamos en Yogo, aún estamos en Yogo. El objetivo entonces de estas plataformas es evaluar periódicamente, cada 2 años más o menos, qué es lo que se está haciendo, cuáles son los estados de avance. Obviamente, esta plataforma 2015-2030 se ve, por decirlo de alguna manera, sino torpedeada cuando ocurre el COVID y entonces esto retrasa mucho el proceso, pero el objetivo de la plataforma es esta y estamos evaluando efectivamente lo que ocurrió en Ginebra como parte de eso. Esta se estaba plataforma global, la mayoría han sido en Suiza. La primera fue en 2007, efectivamente un año después de la creación de la promulgación de Naciones Unidas para que se creen, haciendo énfasis en la actuación con propósitos comunes. Luego después viene en 2009 creando vínculos para un mañana más seguro. Luego viene la tercera en 2011 para invertir hacia un mañana más seguro, incrementando la inversión en la acción local. Entonces, cada una como que va especificando un poquitico más el objetivo y lo que hay que seguir trabajando durante ese tiempo. Va cada dos más o menos. Eh, Gente Resiliente, Planeta Resiliente, fue la de 2013. Desde los compromisos a la acción fue la de 2017. Aquí pasan 4 años, pueden haber muchas razones, pero nuevamente cada 2 años. Luego sigue la de Ginebra en 2019 con dividendos resilientes hacia unas sociedades inclusivas y sustentables, entendiendo nuevamente el dinero y el recurso como parte de eso. Se viene COVID 2020, entonces vuelve otra vez nuevamente hasta Bali en 2022, donde su frase fue desde el riesgo a la resiliencia para tener desarrollo sustentable para todos en un mundo transformado por el COVID-19. Digamos que va en línea de lo que estaba ocurriendo
Y entonces, pues todas estas terminan efectivamente en esta octava, que esta ya tiene un marco nuevo que, si bien estas tres que organiza Japón, que normalmente las organiza, no se toman como plataformas globales, sino como las reuniones mundiales de planeación a mediano plazo, viene Sendai. Sendai entonces ocurre del 14 al 18 de marzo de 2015 y a diferencia de las dos anteriores genera unos compromisos no vinculantes, pero sí de línea técnica para volver a reunirse. Entonces esta ya se diferencia en 2015. Entonces esta plataforma de Sendai lo que pretende son cuatro prioridades: comprender el riesgo de desastres, fortalecer la gobernanza del riesgo de desastres por una mejor gestión, invertir en la reducción del riesgo de desastres para una mayor resiliencia y aumentar la preparación frente a desastres para responder mejor a ellos y para una mejor recuperación, rehabilitación y reconstrucción. Entonces, lo que veníamos a hacer nosotros desde el tema de sistemas de alerta temprana y algo que GNR y ciertas ONGs llaman acción anticipatoria, va en ese objetivo 4. Es decir, tener más sistemas de alerta, democratizar sistemas de alerta. Y lo que hicimos aquí en Medellín era tratar de mirar cómo estaba el tema de sistemas de alerta temprana, apuntándole a esa prioridad 4. Entonces, cada vez que uno va evaluando, algo se va apuntando a cada una de esas prioridades y esta 4 era lo que nosotros pretendíamos. Estas plataformas mundiales se basan en algo que denominamos plataformas regionales. Esas plataformas globales son foros multisectoriales que buscan generar compromisos de los gobiernos en las regiones para coordinar, porque pues ahí estamos hablando de riesgos compartidos, riesgos ecosistémicos, etcétera, etcétera, y realizar actividades para la reducción del riesgo de desastres, estableciendo nexos con iniciativas nacionales e internacionales regionales. Ahorita tenemos 5 plataformas regionales: África, Américas y el Caribe. Cuando nos reunimos nosotros en las regiones América y el Caribe, los estados árabes, Asia, el Pacífico, Europa Central, Europa y Asia Central, perdón. Estas son las 5 plataformas regionales que agrupan a la gran mayoría de los países del mundo. Y entonces estos son los que están de alguna manera representados en las plataformas mundiales sin que vayan todos los países, pero ya ellos previamente han generado una comunicación. La siguiente de Latinoamérica, de América y el Caribe, es en una de las, se me va, no sé si es Barbados, creo que es Barbados, creo que es en un año, yo ahorita buscamos la información, pero la anterior fue, por ejemplo, en Uruguay, la anterior fue en Cartagena, la anterior fue en Guayaquil, y ya esas he tenido la oportunidad de participar. Colombia ha hecho dos, ambas en Cartagena. Entonces, estas pues tocan esas mismas problemáticas, pero a nivel global. Y algunos de estas reuniones o resultados de estas reuniones regionales son el resultado que se envía a la plataforma global. Y a su vez, estas se sustentan en las plataformas nacionales, que son mecanismos de cada país en donde coordinan multisectorialmente a cada uno de sus sistemas, llámese Sistema Nacional de Protección Civil, Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, con el fin de mirar qué aspectos son relevantes al país, mirar cuál es el valor agregado, mirar qué rentabilidad y qué puede ser coherente y coordinado para la reducción del riesgo de desastres a nivel nacional. Esto es insumo para la regional es insumo para la plataforma global. Entonces, las nacionales son mecanismos internos de cada país para que las plataformas regionales unan a esos países dentro de una zona geográfica para que a su vez vayan a las plataformas globales que son foros internacionales de discusión, ¿sí? De dar línea. Entonces, efectivamente, Colombia tiene, México tiene, cada país va evaluando, en el marco de Sendai hay unos indicadores, cada país los va entregando, luego se reúnen en las regiones, se discute para después, digamos, que ir a la plataforma global. Y de ahí nace esta octava plataforma global para la reducción del riesgo de desastres, que es a la que tuvimos oportunidad de ir. Digamos que aquí lo que se busca es el desarrollo resiliente, la inversión informada por el riesgo. Aquí hay cambio de unas palabras, pero digamos que el objetivo esencial sigue siendo ese tema de sistemas de alerta temprana y de toda la socialización. Y entonces, todas estas plataformas, sea la regional o la global, tienen normalmente
una estructura general dividida en dos. Hay unos días preparatorios, para este caso la plataforma de Ginebra fue el lunes y el martes. Durante estos días preparatorios se hacen sesiones de trabajo, se hacen sesiones temáticas y se reúnen partes interesadas, es decir, mujeres, los de África, los de una región, los de las empresas públicas, los de la sociedad civil, los representantes de los países, que son las partes interesadas. Y para el caso específico de la plataforma de Ginebra, entonces hubo una división el día lunes, que fue el primer día, yo llegué ese día hasta por la noche, fue algo que llamó el Foro de las Partes Interesadas en Reducción de Riesgo de Desastres. Cada parte se reúne, les asignan un salón y ellos empiezan a discutir qué van a hacer en los siguientes días y cómo lo van a plantear. Y se habló de algo que se llama el Foro Global de Múltiples Partes Interesadas de Alertas Tempranas para Todos. Recuerden el objetivo 4 del marco de Sendai, entonces digamos que esta iba en ese sentido. Entonces ellos se reúnen, empiezan a discutir, van a mirar qué van a exponer, quiénes están presentes y cómo se va a trabajar. Y el martes se centró en tres. En estos dos primeros, más una conferencia mundial sobre recuperación resiliente. El objetivo era discutir temas de recuperación también, nuevamente con ese objetivo 4 que es la respuesta, que es la recuperación. Entonces ahí va la recuperación. Nuevamente se reúnen ellos, cada uno, cada parte interesada. GNDR se reunió, hizo sus propias reuniones, hizo sus propios talleres, definía cuál era su metodología de trabajo y a qué le interesaba apuntar y cómo los que ellos, miembros que ellos auspiciaron, entre ellos dos personas de Colombia, cómo estaban allí involucradas. Eso digamos que fue el lunes y martes, es lo que cada entidad y cada parte interesada quisiera hacer. Si pedían salones, se les asignaban y allí se reunían. Y esto, digamos que es la agenda, puede que con la agenda final haya tenido cambios, pero pues ahí se ve las sesiones de trabajo, las sesiones temáticas y las sesiones de partes interesadas. Entonces, habían muchas temáticas. Parte de todo esto es que queda publicado, quedan los videos, quedan las reuniones o quedan las declaraciones. Y entonces, pues aquí había sector privado, aquí había sector científico, aquí habían gobiernos, aquí habían ONGs, sociedad civil, empresas público-privadas, tanto para el día uno, para el día 2, aquí dos partes y en el día 2 efectivamente tres partes. Cada uno discutía y desarrollaba su reunión y la trabajaba. Entonces, estos dos primeros días no eran los generales, las personas empezaban a llegar el martes, pero todos los que estaban en estas reuniones sí llegaban desde el día lunes. Efectivamente, muchos llegaron desde el día lunes, yo llegué el día martes ya para el desarrollo. El miércoles, jueves y viernes entonces se hicieron diálogos de alto nivel, esto ya es de nivel ministerial, incluso presidencial, de las oficinas encargadas de desastres de cada uno de los países, y pues ya es alto nivel, es un paraninfo en donde se reúnen los representantes de cada país y empiezan a discutir la temática. Entonces, no entraba cualquiera, todos los puestos con todos los países marcados y había una agenda propia de ellos. Se hacían sesiones temáticas correspondientes a unas que se hacían en las salas principales. A veces eran magistrales, todo el mundo, o a veces después se dividían en grupos de trabajo y había 3 o 4 sesiones al tiempo. Entonces, por eso les decía yo al principio que sería demasiado darles un resultado global, porque pues uno podía asistir a una, dos, tres en el día, ya era más difícil. Y por eso, digamos que es una visión propia de lo que vivimos. Había una muestra técnica, se entregan stands y hay entidades que toman ese stand y empiezan a divulgar la información técnica con respecto a Unique Ney Stays, que es una sesión donde las personas mandan o un artículo, o una ponencia o una experiencia y les dan 15 minutos. Y en 15 minutos la tienen que exponer. Está en un pasillo, al acceso de cualquier persona y todos los temas que hay. Entonces ahí también un
como miembros de GNR y como miembros de otras ONGs que a nivel internacional se hacen los encuentros. Entonces nosotros nos encontrábamos con todos los países que tienen miembros de GNR y con los representantes de esos países y se empezaba a discutir el tema de cómo la sociedad civil iba a trabajar. Yo particularmente entonces participé el día jueves de algo que se llamó el Seminario Mundial sobre Localización y lo coloco entre paréntesis, entre comillas, y ya les explico por qué, sobre localización de sistemas de alerta temprana SAT y acción anticipada a través de las organizaciones de sociedad civil. Coloco entre comillas localización porque el término localización en este tipo de ONGs se interpreta como empoderamiento de lo local. Es decir, localización es empoderar lo local. Porque el término localización, por lo menos para los colombianos, cuando usted va y localice, es va y busque, o vaya y encuentre, o va y determine el lugar. Entonces, localizar es buscar. Entonces, ese término, por lo menos, y eso se lo hicimos saber allá, el término localización no se utiliza en Colombia. Y hay de la entidad rectora, hay un comunicado que dice, no podemos utilizar ese término localización. Y el otro es acción anticipada. Acción anticipada para estas organizaciones multilaterales y ONGs es lo que llamamos gestión del riesgo. Es decir, la gestión integral del riesgo es lo que ellos llaman acción anticipada. Entonces, en Colombia también no utilizamos el término acción anticipada como lo utilizan las ONGs, sino que lo utilizamos como los preparativos para emergencia. Las alarmas, las alertas, la evacuación. Si ocurre el evento, hay que atender, hay que evacuar, hay que salir y hay que hacer la recuperación. Entonces, esa acción anticipada, ¿no? Y también hay una directriz de nuestra entidad rectora que nos dice específicamente eso de que no los utilizamos como esto, entonces lo entendemos como lo dice nuestra ley, que es la ley 1523. Y también participé de una reunión de la red Arraíz, que es el sector privado, la alianza del sector privado para sociedades más resilientes ante desastres, en un taller que se llamó Reforzar la resiliencia de las pymes, pequeñas y medianas empresas, a través de esas redes Arraíz. Ya discutimos con ello cómo era que podíamos incluir a las empresas. Entonces, lo interesante es que ahí uno encuentra en una reunión muchas personas representantes de muchos países, en múltiples lenguas, con múltiples experiencias. Entonces, entre todos se aporta para lograr que las pymes, pequeñas y medianas empresas, puedan reforzar ese término que también es resiliencia, es la gestión de riesgos de desastre. Entonces, eso digamos que fue en términos globales. Hubo muchas más actividades, pero digamos que centralizadas en estas que fue las que participé. Y efectivamente, pues estas son las reuniones donde están todos los representantes de Naciones Unidas, está el jefe, el cojefe de la reunión, en este caso es el líder de la Oficina de las Naciones Unidas, en donde se reúnen los representantes a nivel ministerial y discuten el tema. Pero habían reuniones de sesiones temáticas, esta fue de sistemas de alerta temprana, por ejemplo, y este es el INEI Stage, donde en 15 minutos se sentaban las personas, ellos exponían y se acudían a experiencias. Y efectivamente, pues la experiencia de los stands de cada una de las partes, muchísimas entidades, muchas experiencias. Tal vez una limitante, el IGNEI States no tenía traducción y eso limita muchas veces. Y pues obviamente la muestra comercial y técnica también estaba en inglés porque pues es el idioma normal. Entonces genera limitantes, siendo que la política de estos organismos es inclusive, pero bueno, dentro de las limitantes, aquí nosotros hicimos contactos y se reunió uno con mucha gente y hubo muchas experiencias que se compartieron muy interesantes. Este es el taller global de sistemas de alerta temprana de GNR, donde hubo representantes de Asia, de África, de los países árabes, de las Américas y de África, en donde se discutió los resultados de cada uno de los talleres nacionales. Entonces, cada país hacía un taller nacional, se mandaba el resultado, ese resultado se tomaba a nivel general y cada uno tenía 5 minutos para exponerlo, con el objetivo de después hacer reuniones de mesa de trabajo para mirar cuáles eran las conclusiones de los sistemas de alerta temprana, cuáles eran los retos de los sistemas de alerta temprana, cuáles eran las conclusiones, las recomendaciones y la proyección en el mediano y largo plazo en cuanto a sistemas de alerta temprana. Nos reunimos con la red Arraíz, en ese momento no salgo en la foto porque estábamos en el primer taller
Y efectivamente la foto del premio Sasakawa, que ya les cuento un poquitico qué es, pero que fue también muy interesante. Digamos que es la ONG. La ONG lleva 14, 15 años funcionando, que entonces este es el resultado de esa evaluación. Yo llevo trabajando con ellos, esto es a manera voluntaria, 2 años en torno al trabajo, pero pues el premio Sasakawa es básicamente el premio Nobel de los desastres. Es decir, es una comparación donde una entidad, en este caso eh, la Fundación Nobel, pues le entrega el premio a alguien que en ciertas ramas de la ciencia lo entrega. Este lo entrega también una fundación japonesa para la persona o la entidad que en los últimos años se postula y demuestra gestión de riesgo de desastres y un impacto importante. Entonces, genere lo demuestra. Pues obviamente hasta ya lo supimos porque habían cerca de 50 entidades dadas, las muestran y pues obviamente es el premio. Omar Darío es premio Sasakawa, Alan Ladel es premio Sasakawa. Hay varios colombianos como el Observatorio Sismológico de Suroccidente que también se ganó ese premio. Eso es muy importante. El hecho de estar ahí también le permite a uno pues tener ese honor sin que yo me lleve el mérito para nada de la entidad, sino que estamos participando. Ahí llevamos un granito de arena que fue Colombia y es muy emocionante, es absolutamente emocionante. Vienen entonces los 3 días ya propios de lo que es la plataforma global, con todo eso funcionando en paralelo. Por eso les decía que un indicador de 3.000 personas no es muy raro, no es extraño. Que uno no las ve todo el tiempo, no, pero no es extraño, porque habían hasta 3 sesiones al mismo tiempo, con salones principales de capacidad de 400, 500 personas, entonces no es raro pensar en eso. Más las reuniones ministeriales, más las reuniones de las ONGs, entonces es muchísima gente. Y obviamente pues a este tipo de reuniones uno puede participar en una, dos, a veces uno se pone de acuerdo, usted vaya y me cuenta y yo voy a otra, pero todas quedaron grabadas y pues muy seguramente va a haber un repaso y voy a hacer un repaso de ellas. Este es el salón principal y la declaración del premio Sasakawa, nuevamente el premio Nobel de los desastres. Y con ello entonces ya digamos que podemos concluir varias cosas. Lo primero es que ustedes van a encontrar toda la información de la plataforma global en ese enlace. Es decir, ya hay muchas cosas, muchísimas cosas disponibles. Obviamente van a salir con un tiempo la declaración de cada una de las entidades. Muy seguramente van a salir declaraciones de las grabaciones, un resumen. Cada plataforma de esas 8 que ustedes vieron, de esas 7 primeras, tiene unas memorias técnicas. Entonces ahí ya está disponible. Eso tal vez es lo primero. Lo segundo, y que yo agradezco mucho nuevamente a Genere, es el diálogo cultural. Es decir, puedes encontrar gente de África, gente de Asia, gente de Europa, que de alguna manera está hablando del tema de desastres, es ambicioso, es muy nutritivo, porque es que además ese diálogo cultural nos permite ver que tenemos similitudes en problemas, pero también tenemos diferencias en soluciones, que es lo más enriquecedor de toda la plataforma. Ver cómo muchas personas, muchas entidades y muchos países atacan el mismo problema que uno tiene con diferentes formas de solución, cada una acotada a su realidad, cada una acotada a su contexto. Sí, nosotros hablamos de que tenemos huracanes, de que tenemos terremotos, muy seguramente en Asia, pero su proceso cultural es diferente y su proceso de desarrollo es diferente. Entonces, ese diálogo cultural, esa intercomunicación, digamos que yo creo que es de lo más nutritivo. Las plataformas regionales, yo veo temas, pero son transversales en español, somos más o menos la misma cultura, somos latinos, sin decir que somos todos iguales, pero se ve algunas ciertas diferencias. Hay muchas entidades trabajando, es decir, que asistan 3.000 personas, que asistan representantes de, no sé, 600, 700 entidades, pues significa que muchos están trabajando, que efectivamente hay muchas experiencias desde todo, es decir, hay muchas experiencias desde lo técnico con mucho dinero, países desarrollados, hasta lo cultural y social con muy pocos recursos que igual generan un impacto importantísimo. Entonces son muchas entidades trabajando,
muchas experiencias, muchos contextos y muchas realidades, que en últimas nos lleva a una conclusión es que muy seguramente no va a haber una unificación del tema, pero que sí se pueden retomar ejemplos, que se pueden tomar experiencias y que se pueden adaptar. Eso tal vez es lo más importante dentro del contexto de la plataforma global. Si encontramos que hay una distancia muy grande entre la realidad de los países desarrollados y el resto del mundo, ¿sí? Porque ya hablo que países desarrollados no son muchos, con muchas problemáticas. Yo específicamente en el grupo del doctorado discutíamos un tema que surgió en una de las charlas que tenía que ver con emergencias complejas y crisis, y que una persona, un representante o una persona que venía de Australia, no puedo decir que represente a Australia, pero él decía en términos, no sé si jocosos, la verdad, yo creo que lo dijo muy en serio y estaba absolutamente convencido que él no entendía cómo era posible que si Australia y otros ejemplos como Nueva York ya tenían sistemas de alerta temprana, él no entendía cómo los países del mundo en general no tenían sistemas de alerta temprana. Digamos que es una posición bastante cómoda. No sé si yo les daba el ejemplo de este hombre debe andar en Audi o en BMW, y si ve a alguien que no come, él se preguntará muy seguramente, y puede ser un ejemplo odioso, pero así sonó, porque pues además mencionó después a Colombia. Él no entiende por qué esa persona que no tiene nada que comer no tiene un BMW. Es decir, es gravísimo, hay una distancia gravísima. Y digo que menciona a Colombia porque él dijo que estaba haciendo un estudio genotípico de los desastres en Bogotá. Es decir, no sé si lo llevamos en los genes, que tengamos desastres, o es que nos gustan y nos gustan tanto que ya lo llaman la sangre. Incluso una chica de África que se le levantó y le dijo, mire, yo no sé cuántos de ustedes piensan que los africanos nacemos con la vulnerabilidad en la sangre. De ese nivel es. Entonces, pues tuvimos la oportunidad de visitar Naciones Unidas, bueno, la puerta y donde se ven las banderas, tuvimos la oportunidad de visitar el Museo de la Cruz Roja, pero sí, sí, no sé, sí preocupa y esto lo decía mi mamá. Yo a veces a mí me da miedo salir a la calle o coger un bus o coger cualquier cosa o someterme a una experiencia nueva, y mi mamá decía, a usted lo que le falta es calle, vaya a la calle y ya aprende. Creo que diría que esta persona, nuevamente con el más respeto, pero que fue un término lejano, muy odioso, le falta mundo. A los es donde de verdad hay que trabajar con las uñas, bueno, y no estoy hablando, puede ser nuestros latinos, si quiere a Colombia, pero hay países en África, países en Asia que no tienen todas las condiciones. Entonces, sí hay cierto, no sé cómo llamarlo, distancia entre esos que están manejando los problemas del mundo y su realidad con respecto a. No estoy diciendo que uno tenga que ser pobre para manejar la pobreza, pero sí tiene que tener cierto acercamiento, y empiezan a afirmar cosas de la no realidad, como eso que yo les digo de que van a hacer un estudio genotípico en los colombianos y en los bogotanos sobre el tema de los desastres. Creo que son afirmaciones de no realidad. Entonces hay una visión que hay que aclarar y que hay que mirar, pero en general se observa una visión política, porque están los políticos allí, pues por lo menos los que dirigen y los representantes de cada país. Hay una visión técnica, pero también hay una visión social, está el de la sociedad civil y está el de las empresas, pero también hay una visión local, en donde en lo local se hace la gestión de riesgo, como dice Gustavo Wilson Chaus, y pues obviamente la inclusión de cosas como soluciones basadas en la naturaleza, porque ya se entiende y ya es claro de alguna manera que muchas de las soluciones que se llevan implementando y que pueden llevar 50, 80 o 100 años, por ejemplo, la ingeniería y la ingeniería civil, ya no están funcionando. Entonces toca acudir a otras cosas nuevas. Una de esas es soluciones basadas en la naturaleza, en los saberes ancestrales. Hubo un par de charlas absolutamente enriquecedoras de saberes ancestrales, de entender esas ideologías de las personas que no necesariamente están creadas en una ciudad con una tecnología, sino en eso que llevan genéticamente de las plantas, de la naturaleza, etcétera.
trabajarlo. Es muy interesante. Pero también está esa visión ingenieril en esta charla de soluciones basadas en la naturaleza. Había un representante, o venía de Japón, no sé si es representante de Japón, pero él decía que no, que a las soluciones basadas en la naturaleza tocaba meterles ingeniería. Yo, no, 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 pero que el mensaje no es ese, es al contrario. O sea, ya la ingeniería no funciona, pero y fue la última, la último comentario en el último minuto, ya no se van a hacer más comentarios, y quedó así como, entonces no, entonces en últimas es ingeniería. Esa es una visión, es decir, ese acercamiento cultural a tantas culturas, pero ese alejamiento del técnico que está allá en un escritorio, pues mandando en un tema mundial que a veces no tiene esa cercanía. Entonces, yo diría que es de esas conclusiones muy interesantes de toda la plataforma. Obviamente el hecho de visitar el Museo de la Cruz Roja tiene una realidad. Obviamente, y es algo, no, no sé si es una crítica, pero yo tuve mucho cuidado con el tema, pero sí muchos nos lo preguntamos, lo que está pasando en Palestina, por ninguna parte, por nada, ni una pequeña alusión, ni siquiera en el Museo de la Cruz Roja, ni siquiera en Naciones Unidas. Yo he visto en programas de televisión que en España si llevan la bandera palestina, pum, para la cárcel, pues uno tampoco puede ser tan folclórico en un país extraño de poder que sea un delito y que pues uno pueda cometer un error y pues uno no quiere quedarse allá en una condición particular. Pero digamos que es una visión interesante, nuevamente esa cercanía con tanta gente y tantas experiencias. Yo creo que el marco general que rodea esto hoy en día es la falta de dinero, la falta de recursos, que diría que es lo último, no lo menciono ahí, pero sí, muchas ONGs literalmente ya casi que están feneciendo, van a dejar de existir muchas porque pues ese era parte de su proceso, que hay errores en la financiación y que Estados Unidos puede haber cometido y que puede haber cierta transparencia y claridad que se tiene, sí, sí, pero hay mucha gente dentro de esos procesos que salía beneficiada de esos aportes científicos. Hay que seguir mirando todas las charlas, hay que seguir mirando los videos, hay muchas cosas muy nutritivas que no pudimos estar. Sí quedamos nosotros y dejamos ahí la semillita en los sistemas de alerta temprana en el lenguaje, en que muchos de los temas se están haciendo cada vez más complejos en vez de ser más sencillos. Y si yo quiero llegar a lo local, que es la visión local, cuando yo tenga un tema muy complejo, va a ser muy difícil. Entonces, el tema se está haciendo cada vez más complejo. La futilidad y la mala utilización de palabras como la resiliencia o esa localización sin que sea un problema técnico, hay que irlo mirando y hay que irlo evaluando. El objetivo es que aquí a 5 años en Japón se pueda dar una palabra desde el sur para que el tema siga avanzando. Ahí estamos. eh, ya con la evolución, pero pues el ámbito cultural, ver todo esto, yo diría que una recomendación es volver a países en desarrollo. Yo sé que una de estas plataformas globales ya se hizo en México, otra se hizo en Bali, creo que hay que acercarla más para estos laditos otra vez, incluso en África, a ver qué es lo que podemos encontrar y que puede resultar, nuevamente teniendo en cuenta que cada uno tiene una realidad cultural, técnica, social, de riesgos de desastres muy diferentes. Pues bueno, eso era todo lo que tenía que contarles. Nuevamente es una visión muy sesgada y corta, pero es una gran experiencia. Nuevamente me sorprendió mucho, no, salí premiado en poderla tener, pero abre mundo, abre ideas, abre compromisos y hay que seguir trabajando. O sea, hay que seguir trabajando muchísimo en el tema porque se vienen muchas cosas. O sea, de aquí a 5 años van a venir muchísimas cosas. Caray, Didier, pues decimos aquí en México, qué envidia de la buena. Qué envidia de la buena que hayas podido estar allá. Y bueno, de lo personal te agradezco, y yo todos los que están aquí te agradecemos que nos hayas compartido justamente, darnos una idea de lo que se está trabajando. Me gustaría, aprovechando que anda por aquí, y como siempre que anda por aquí, siempre lo he hecho de cabeza, nuestro querido y muy buen amigo, maestro, doctor Ray Padilla, pues por favor, un comentario. Maestro, doctor.
Creo que no me escuchó. Ahí está. Fíjate que sí los escuché, pero como estoy lavando los trastes, entonces no puedo abrir la cámara. Pero de verdad que qué maravilla que hayan recibido el premio Didier y todo este equipo grande de personas y esta red tan interesante. Yo creo que eso es justamente lo que nos hace falta mucho en general en varios lugares de Latinoamérica y lo que vemos con varias asociaciones, colegios y demás comités y grupos en general, que necesitamos hacer alianzas, necesitamos fortalecernos, necesitamos trabajar en conjunto, compartir las experiencias negativas y positivas. Y ya sé que toda la sociedad es distinta, ¿no? Que en cada país tiene sus particularidades, pero sin embargo, en Latinoamérica pues tenemos una historia en común que ha sido clave para la identidad que tenemos como ciudadanos, como países, un lenguaje también en común en su mayoría, y todo eso pues puede facilitar mucho el tránsito de buenas ideas. Y la experiencia que ustedes nos están transmitiendo de verdad que es muy alentadora, porque significa que pues en Latinoamérica se están haciendo las cosas bien, ¿sí? Y que además cada vez se hacen a una mejor escala y con un mejor grado también de vinculación, de profesionalización y pues compitiendo en las grandes ligas y compartiendo en las grandes ligas el conocimiento y la experiencia. Ya el hecho de que estos países, tú hablabas a países de desarrollo, pero en ese sentido, ya que estos países desarrollados y que estas sociedades de Europa, sí, que suelen acaparar toda la atención y tener la plataforma tan grande, ya que ellos pongan atención a estos esfuerzos que se están haciendo y a que un grupo de latinoamericanos y latinoamericanistas tenga este escaparate, ya es ventaja, ¿sí? Nos posiciona y también posiciona algo que hemos insistido mucho y que es esta conceptualización, esta teorización propia de la gestión del riesgo que en algunos países no existe todavía y que seguramente va a pasar varios años para que la entiendan, para que la desarrollen, ¿sí? Que se entiende de otra manera y que básicamente se relaciona propiamente con la respuesta a las emergencias. Y pues acá ya hace mucho tiempo que teóricamente superamos ese paradigma, pero que operativamente nos hace falta hacerlo efectivo para que se pueda transversalizar, para que se pueda vincular las distintas áreas con el desarrollo ambiental, territorial y económico de nuestras sociedades. Si no hay esa vinculación, pues entonces vamos a seguir cometiendo los errores que muchas veces hemos señalizado, ¿sí? O señalado de que como sociedades estamos construyendo los riesgos en pro del desarrollo y eso no tiene que ser así, ¿sí? Y qué bueno, de verdad les felicito de mucho corazón. Tengo el honor de conocerte, admiro tu trabajo, tu trayectoria y esto viene a poner una estrellita más en esa extraordinaria trayectoria que estás realizando junto con estas otras personas a quien también les felicito mucho y qué bueno que estás con Juan Carlos y yo creo que Juan Carlos está muy contento de tenerte ahí porque eres el entrevistado ideal. Le hacen una pregunta y explica mil cosas, entonces eso es maravilloso. Muchas gracias, Didier, por compartir la experiencia y les mando un abrazo a todos los que nos escuchan y que siguen esta señal también. Un abrazo fuerte. Profe Ray, muchas gracias. Sí, 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 gracias. Pues efectivamente en línea lo que el profe Ray menciona, sí, efectivamente, yo diría que el reto, o sea, hay dos retos. El primero es, y dada la crisis financiera con Trump y con todo esto, es hacer más con menos. Ese es el primero. Y en eso los latinos y ciertos países van a tener ganada mucho terreno porque es que ya sabemos hacer mucho más con menos. Ese creo que es el primer reto. El segundo efectivamente tiene que ver con que parte de ese reto se puede solucionar es con redes y ahí nos toca fortalecer, por ejemplo, Colombia tiene que fortalecer muchas ONGs. En el taller que hicimos en Medellín nos dieron muchas alternativas y hoy la Oficina Nacional encarga el tema también está involucrándose en el tema. Entonces, creo que esas dos vienen a darse.
pero, y tal vez un tercero es nuevamente no hacer tan complejo el tema. El tema tiene que hacerse más sencillo. Nuevamente, entendiendo la complejidad, yo les mencionaba ya dentro de las conclusiones que cuando un tema que se llama gestión del riesgo de desastres se empieza a involucrar con medio ambiente, se empieza a involucrar con cambio climático, se empieza a involucrar con ordenamiento territorial, con planeamiento para el desarrollo. Y todos empiezan a combinarse, entendiendo que cada uno viene de ramas diferentes y de profesionales diferentes. La unificación no es la solución, es entender la diversificación, pero no hacerlo complejo, porque si yo quiero llegar a lo local, tengo que llegar de manera sencilla. Y eso es lo que los técnicos y los científicos, muchos no están haciendo. Y lo dificulta. Entonces creería que esos vienen a ser los tres retos, mi estimado Juan Carlos, en los próximos años. Eh, ya cada país se llevó sus propias ideas, cada país tiene nuevamente sus propias circunstancias, pero hay algo que llamamos la capitalización de experiencias, que es resumir, retomar y capitalizar, es sacarle el jugo a esas experiencias, no aplicándolas igual por país, sino adaptándolas a las circunstancias, que creo que fue el texto que les envié de la capitalización de riesgos volcánicos en Colombia, que también lo envié ahí por la red, que el objetivo es que esos conocimientos y todos esos aportes que muchos están dando efectivamente se adapten a cada país. Creería que esos son los retos en el corto y mediano plazo. Y el objetivo es tratar de ir a Japón en el 2030. Pues ahí nos estaremos metiendo en tu maleta, mi estimado Sí, Didier. sí. Ray, pues muchas gracias también por tus palabras y créeme, no es, o sea, yo lo único que presto es la plataforma, o sea, yo lo único que tengo es la posibilidad de entrar aquí a la plataforma, pero la realidad es que este espacio es precisamente de las personas que ingresan a escuchar, a querer mantenerse al día de lo que está sucediendo ahorita. Y comparto yo con la idea de que los latinoamericanistas, ¿sí? Que nuestro territorio tiene mucho que aportar en el aspecto de la reducción de riesgos de desastre por dos cosas que acaba de mencionar Didier muy importantes. Primero, tenemos una gran tradición cultural frente a las calamidades, ¿sí? O sea, Latinoamérica ha vivido desde hace mucho tiempo varias calamidades por las condiciones propias de nuestro territorio, ¿sí? Sismos, huracanes, sequías, heladas, y esto ha generado que nuestros grupos tradicionales, nuestros grupos originarios, han generado esa resiliencia ante esos eventos, y esa es la parte que yo creo que ahorita es digno de rescatar. Preguntarle a estas comunidades originarias cómo se han respondido. Hay compañeros ahorita del sureste aquí de México que no me dejarán mentir que en la península, y seguramente Ray, porque es parte de su trabajo sobre huracanes, existen unos caracoles que advertían precisamente en la región maya de la llegada de los huracanes, ¿sí? Entonces, desde ese entonces podríamos hablar que habría sistemas de alertamiento temprano y que también había una cultura en la preparación de esas temporadas, ¿no? O sea, a través de la observación, a través de entender el entorno, que yo creo que son situaciones que nuestras comunidades, si nosotros dejamos de mirar hacia el norte y empezamos a mirarnos a nosotros mismos, tenemos mucho que aportar. La otra es esta parte de volverlo de la comunicación social del riesgo, ¿sí? De socializar las actividades y sí, los que estamos ahorita en la academia, bajarle dos rayitas, ¿no? A nuestras cuestiones teóricas o como dice Gustavo Wilchichaus, dejar de hacer dejar de llevar la teoría a la realidad, sino que hacer de la realidad una teoría. Creo que todos de los que estamos aquí presentes tenemos mucho que aportar en ese sentido y tu aportación, Didier, mi estimado Didier, pues nos da, en primer lugar, nos da la realidad de que esto es accesible, no es allá a lejos, ¿no? O sea, nuestra secretaria de Protección Civil aquí en la Ciudad de México también es previo a Sacagua, ¿sí? Y también nos estaba diciendo de esta necesidad de hacer las cosas de una forma más cotidiana y ella nos decía algo muy interesante a los técnicos, a los especialistas, aprendamos a hablar ciudadano, ¿sí? Aprendamos a hacer que
cosas que la gente lo vea con esta sencillez que tú mencionabas, ¿sí? Y de bajarnos también de nuestro pedestal, como yo soy el técnico, como yo soy el que sé, ¿sí? Todo el mundo me tiene que hacer caso. No. O sea, yo soy el técnico, pero cómo la técnica y la vivencia día a día se pueden conjuntar para justamente reducir el riesgo de desastre. Y concierro con esto, también de la invitación que nos hiciste, de la presentación que se hizo recientemente en la universidad, ahí en Colombia, donde por cierto estuvo una persona del Senapred aquí en México, de aquí de México, y que decía precisamente eso, las comunidades saben perfectamente cuándo y en qué temporada se desborda el río. Las comunidades saben cuándo y en qué momento es necesario sembrar. Las comunidades saben en qué momento tienen las complicaciones del ambiente, ¿sí? Entonces hay que escuchar a las comunidades. Y eso no tan solo en el ámbito rural, sino también en el ámbito urbano. Las comunidades saben y identifican cuándo tienen problemas para acceder a los servicios porque se presentan complicaciones en abasto o cosas por el estilo. Pero bueno, no sé si alguien más quiera tener algo, platicar, hacerte una pregunta. Pues adelante, los micrófonos. Ahora sí que aviéntense. Sí, gracias, Juan Carlos. ¿Sí me escuchan? Gracias. Gracias, Didier, qué extraordinario, la exposición que nos acabas de dar, tu participación. Estoy viendo ahorita, mientras estaba trabajando y te estaba escuchando, estoy viendo ahorita la fotografía de GNDR, gana el premio Sasakawa, ahí te estoy viendo también ahí en internet. Quisieran, a lo mejor se me pasó, pero no entendí muy bien cuál fue el proyecto que presentó la organización civil a la que perteneces. ¿Cuál fue el proyecto con el que participaron? Y también, ¿cuál fue la participación de México? No sé si nos pudieras comentar si hubo a lo mejor algún grupo de participantes. A mí me parece muy interesante y también como dice Juan Carlos, que tenemos que crear alianzas, tenemos que trabajar en esto y no es algo imposible, ¿no? El que podamos estar ahí, el tener esa oportunidad de escuchar a otros países es extraordinario, saber qué es lo que está sucediendo, cómo se está actuando. Y también me preocupa y no sé cómo ocuparnos, hablar de la gestión de reducción de desastres ante guerras. Estoy escuchando ahorita la noticia de que Israel ahí acaba de atacar a Irán y me espanta. ¿Cómo podemos hacer todo esto que estamos manejando y toda esta información con esta parte de los socioorganizativos? ¿Cómo se puede reducir los desastres ante este tipo de amenazas y de guerras y que nos ponen sumamente nerviosos a todos, ¿no? A lo mejor son varias preguntas, no sé, siempre traigo muchas ideas en mi cabeza, pero espero ahí haber sido clara, diría. No, Manei, no, muchas gracias y sí, claro. Bueno, con respecto a la pregunta del premio Sasakawa, el premio Sasakawa se gana o se postulan entidades por historia. Es decir, no es un Ok. proyecto específico, sino por los méritos que tienen a lo largo del tiempo, sean personas o sean instituciones, que se evalúan. Entonces, por ejemplo, Mar Darío, cuando se lo ganó, pues fue una historia larga también de todos sus aportes. Ana, lo mismo. Entonces, esta entidad tiene del orden de 15 años más o menos, desde que se fundó. Y hoy en día y hay un eslogan y es verdad, se precian de ser la entidad de la sociedad civil con más agremiados en el mundo, que son cerca de 2000 entidades que hay en el mundo. En Colombia hay cerca de 57, por ejemplo, que están agremiados. En la última reunión nos vimos casi 30. Es decir, algunos no pudieron ir. Entonces, lo que hacen es mirar toda la hoja de vida y les dan el premio. Y creo que el de persona natural se lo ganó un hindú, no lo recuerdo exactamente porque pues se me nubló cuando pasaron a las ONGs y a las entidades y efectivamente GNR se lo gana. Entonces digamos que es por eso con respecto a lo primero. Lo segundo, México, sé que participó, por ejemplo, en Arraiz y estuvo ahí presente. Sé que hubo personas de México, pero no nos vimos porque como yo estaba concentrado
en GNR y en la Red Arrays, y GNR casi que la mayoría de los representantes están en Latinoamérica, entonces teníamos peruanos, teníamos colombianos, eh, habían, y que organizaron el taller a brasileros. Entonces, digamos que se sesgó a ello, entonces no alcancé a ver mucho de México, y lo oficial sí ya era, digamos que cerrado. Ya uno no tenía la oportunidad de participar, pero muy seguramente hubo un representante de México. Lo de la guerra, pucha, lo que yo les decía en principio, lo que pasa es que en Colombia, por ley, nosotros no nos hacemos, los desastrólogos, cargo de esos temas. Digamos que en Colombia lo que se dice, la ley dice, mire, eventos antrópicos premeditados, no. Uno, el sismo lo ataca desde las causas hasta los efectos. Estudia los sismos, hace mapas, hace aceleraciones sísmicas, los sistemas de alerta, los planes, la respuesta, la recuperación. Es todas las fases. En antrópicos y en sociales no. En antrópicos y sociales solo es la respuesta, porque en Colombia la evaluación de riesgos y la mitigación y prevención la hacen las autoridades civiles, policiales y de inteligencia. Es decir, nosotros no hacemos evaluación de riesgos de guerra o de sociales o de temas de protestas, por ejemplo. Y en ese rol está la guerra. Ay, yo lo que les decía era es que allá no se menciona. O sea, por celo, por política, por diplomacia, ni en la plataforma, ni en el Museo de la Cruz Roja, ni en ninguna parte se mencionó nada de Palestina, nada de Israel, absolutamente nada. El tema es casi que transparente, o no lo quieren hacer notar, no, no. Y lo que yo les decía también, a mí me daba temor mencionar algo, pues no sé, va y se gana uno un carcelazo en un país que no conoce por ese tipo de cosas. Eh, Nada, es decir, ahí ya uno empieza a tratar de discutir y de mirar cuál sería y cuál debería ser por naturaleza el papel de Naciones Unidas, y hasta dónde tiene dientes y hasta dónde se van a hacer respetar, pero no, mientras se siga dejando hacer y nadie diga nada, va a ser muy difícil, muy, muy difícil. Sí, no soy anti nada, pero mientras les sigan dejando hacer lo que quieran, va a ser muy difícil. Y el tema no se haga notar. O sea, esperando allá en una sociedad desarrollada, que el tema no se mencione, no, es grave, muy grave. Es eso, Manuel. Claro, muchas gracias, Didier. Ok, no sé si alguien más tenga alguna palabra, digo, alguna pregunta o quiera tomar la palabra, quiera hacer algún comentario. Pues no, al parecer, dicen por ahí, reina el silencio en la sala. Pues nada más restaría por agradecerte, mi estimado Didier, tu exposición, tu prestanza a comentarnos tu experiencia. Felicitarte nuevamente por ser parte merecedor, muy merecida, reconocimiento del premio Sasakawa, porque pues como dijo bien el doctor Raimundo Padilla, no es de ahorita, tú vienes de mucho tiempo atrás, y créeme que es un privilegio, un orgullo el poder compartir espacios contigo. Y nada más te quiero hacer una pregunta. ¿Todavía puedo seguir diciendo que eres mi amigo? Claro. Nada, Oh, no, bueno, ahí ok. estamos. Esto, y bueno, pues seguir trabajando porque pues al final del día tenemos muchas cosas que hacer, y yo creo que sí, que como gente de este lado del continente, de esta parte de que nos une como países latinoamericanos, podemos aportar mucho para la reducción de riesgos de desastre de toda toda nuestra comunidad y en beneficio justamente de nuestra sociedad. Pues sin más, pues les agradezco a todos su asistencia, su presencia, y